Mañana me caso. Tu coche y tu casa están vendidos. Adiós. Eso fue todo. Eso fue lo único que dijo mi hijo. La llamada duró menos de 30 segundos. No hubo un «¿Cómo estás, mamá?», ni una pizca de cariño. Su voz era fría como una sentencia de muerte. Y lo que murió esa noche fue mi alma. Me quedé sentada en la cocina con el auricular aún en la mano, como si pudiera devolverle el aliento al silencio que había dejado su voz. El reloj marcaba las 10:27 de la noche. Recuerdo cada detalle, el pitido del microondas indicando que mi sopa estaba lista, la luz parpadeante del pasillo y ese frío que se colaba por debajo de la puerta como si la traición tuviera forma de brisa helada. No lloré, no al principio. Me limité a quedarme ahí paralizada como si mi cuerpo entendiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Que Diego, mi único hijo, el mismo al que crié con las manos rotas de tanto fregar escaleras ajenas, acababa de arrancarme de su vida con una frialdad que solo se ve en los noticieros. Intenté marcar de nuevo. 1 vez, 2 veces, 5. Nada. Había bloqueado mi número. Diego nació un martes de lluvia, hace ya más de 30 años en el Hospital de la Seguridad Social. Fui madre y padre. Me partí el lomo por él literalmente. Limpiaba casas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras él se quedaba con doña Remedios, la vecina del tercero, que a veces no le daba ni de comer. Me acuerdo de las veces que llegabas a casa y lo encontraba dormido en el suelo con el estómago vacío. Y aún así, jamás me quejé, porque era mi hijo. Mi Diego, lo alimenté con el alma. Me privé de todo para darle todo. Le compré su primer ordenador con las monedas que fui ahorrando en una lata de galletas. Vendí el anillo de compromiso de su padre para pagarle el máster. Incluso hipotecamos la casa para que pudiera ir a estudiar al extranjero. Yo confié en él, lo apoyé. Me sentí orgullosa cuando me dijo que trabajaría en una empresa importante, que tendría un buen futuro. Nunca imaginé que ese futuro lo construiría sobre las ruinas de mi vida. Esa noche no dormí. Fui al salón. Apagué la tele que seguía encendida con el volumen en silencio. Me senté en el sofá y miré alrededor. Cada rincón de esa casa tenía una historia. La mecedora donde dormía Diego cuando era un bebé. La mesa de madera que restauré con mis propias manos. Las cortinas que cosí una Nochebuena porque no teníamos dinero para comprar unas nuevas. Y ahora todo eso, todo lo que me pertenecía, ya no era mío. Tu casa está vendida, así sin más. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados por el insomnio, fui al registro de la propiedad. La funcionaria me miró con lástima cuando comprobó los documentos. Sí, señora Rivas. La venta se firmó hace 5 días. Todo está legalmente transferido al nombre de un tal Ignacio Fuentes. Y mi firma, pregunté, la voz apenas salía. Parece que alguien firmó por usted. ¿Reconoce esta firma? La firma era parecida, pero no era la mía. Me temblaban las piernas. La ira empezó a reemplazar la tristeza. No solo me había traicionado, me había robado. Volví a casa aunque ya no era mi casa, como una extraña. De pronto las paredes se hicieron ajenas. El aire era más pesado. En el buzón una carta del banco. Confirmación de transferencia de propiedad y vehículo. Abrí el garaje. El coche tampoco estaba. Mi pequeño Peugeot ese que había comprado con tanto esfuerzo se había ido sin dejar rastro. Aquel día entendí algo doloroso. Cuando alguien decide borrarte de su vida, no lo hace en silencio. Lo hace arrasando con todo lo que te define. Me desnudó de mi historia, de mis recuerdos, de mi identidad. Me convirtió en nadie. Las vecinas empezaron a murmurar. Una me detuvo en la escalera. Encarnación.
¿Es cierto que te vas a vivir a una residencia? ¿Residencia? No, Mari, no me voy a ninguna parte. Me echaron. Me encerré en la habitación que aún olía a Diego. Saqué una caja vieja llena de fotos su primer día de escuela, disfrazado de pirata. Su graduación con la toga y el birrete torcido. Su sonrisa. Esa sonrisa. Me pregunté en qué momento se transformó. Cuando mi niño tierno se volvió este desconocido. Fue entonces cuando lloré. Con cada foto, con cada recuerdo, con cada mamá, que ahora me parecía un eco perdido. Lloré como si estuviera de duelo. Porque lo estaba. Mi hijo había muerto. No físicamente, no. Pero el Diego que yo crié, el Diego que me abrazaba cuando tenía fiebre, ya no existía. Y en su lugar quedaba un hombre que me llamaba solo para decirme que lo había vendido todo y que ya no formaba parte de su vida. La noche siguiente fue aún más cruel. Vi en redes sociales fotos de su boda. Estaban todos amigos, compañeros de trabajo, hasta algún político local. Todos sonreían. Diego vestía de traje claro con corbata azul marino. Y ella, su esposa, una mujer elegante de familia adinerada, reía como si todo fuera perfecto. Ni una silla para mí, ni una invitación, ni una palabra. Yo no era parte del cuento que Diego quería contar. No encajaba con la imagen de éxito que vendía. Yo era el error que había que ocultar. La madre de barrio obrero con las manos marcadas de años de fregona y lejía no era bienvenida. Y sin embargo aquí estoy. Sigo respirando. Sigo viva. Aunque esa llamada lo cambió todo, aunque me dejó sin hogar, sin coche y con el corazón hecho trizas, yo sigo en pie. Porque soy Encarnación Rivas. Porque soy hija de campesinos, viuda de un hombre bueno, madre, aunque él ya no me reconozca, y mujer de fuego lento. Y juro por lo más sagrado que no me apagaré en silencio. Me llamo Encarnación Rivas y durante más de 30 años viví por y para mi hijo. Esa es la verdad. Y ahora cada uno de esos años se me clava en la espalda como puñales oxidados. Porque no hay dolor más grande que mirar atrás y preguntarte ¿en qué momento todo lo que diste se volvió invisible? Cuando Diego tenía apenas 2 años, su padre, mi marido Rafael, se fue una mañana a trabajar al campo y nunca volvió. Un tractor, un mal giro, un accidente. Así me convertí en viuda a los 28. No había seguros, no había ahorros. Solo quedaba yo, un niño con fiebre y una pensión miserable que apenas cubría el pan de la semana. Recuerdo que esa misma noche, mientras velábamos el cuerpo de Rafael en el salón de casa, mi suegra me miró con cara de piedra y me dijo: «Pues ahora a ver cómo sales adelante tú sola». Y salí. No sé cómo, pero salí. Limpié casas, cuidé ancianos, fregué escaleras en bloques donde ni los vecinos te dan los buenos días. Hubo noches en que lloraba en silencio mientras lavaba la ropa a mano para que Diego no me viera débil. Mi vida se redujo a una ecuación sencilla: si él tenía, yo no necesitaba. Si él reía, yo podía seguir. Una vez le cosí una mochila con retales porque no podía pagarle una nueva. Él lloró al llegar al colegio porque los niños se rieron. Y yo lloré escondida en el baño, pero no por la humillación, sino porque sentí que le había fallado, aún habiéndolo dado todo. El barrio donde crecimos era humilde, sí, pero también lleno de dignidad. En la ventana de al lado colgaban sábanas rotas, en la de enfrente. Los gritos de los niños mezclaban la vida con el polvo. Mis vecinas sabían mi lucha porque era la de todas. Pero yo no me quejaba. Encarnación la fuerte, la luchadora, la que se levantaba antes que el sol y volvía con las piernas temblando, pero con una sonrisa para su hijo. Diego fue mi razón de existir. Cuando sacó su primer sobresaliente en matemáticas, le preparé una tortilla de patatas con lo último que tenía en la nevera. Cuando fue aceptado en la Universidad de Madrid,
Dormí en el sofá durante 1 año para alquilarle una habitación cerca del campus. Vendí la única joya que me quedaba, el anillo de bodas de mi madre, para pagarle el billete de avión cuando consiguió la beca Erasmus en Alemania. Aún conservo la carta que me envió desde Berlín. Mamá, todo esto es gracias a ti. Nunca podré devolverte lo que has hecho por mí. ¡Mentira! Esa carta está ahora guardada en una caja, junto con otras promesas rotas. Durante años pensé que estaba haciendo lo correcto, que algún día todo ese sacrificio volvería a mí, en forma de amor, de gratitud, de respeto. Me imaginaba envejeciendo en casa con Diego, cuidándome, trayéndome café por las mañanas agradecido. Tal vez incluso escuchando sus hijos llamarme abuela. Pero me equivoqué. No me estaba ganando amor. Me estaba haciendo invisible. Hace unos meses Diego empezó a visitarme menos. Al principio lo atribuí al trabajo. Luego a la novia. Nunca me la presentó. Solo decía que era de otra clase, que no entendía nuestras costumbres. La palabra nuestras ya sonaba lejana en su boca. Un domingo vino a casa y se quedó mirando el salón. Esto está muy viejo, mamá. Deberías modernizarlo. Yo le respondí que me gustaba así, con los recuerdos. Entonces me miró con una mezcla de pena y desdén. No puedes vivir en el pasado. Yo no vivía en el pasado. Yo era el pasado que él quería borrar. Un día me pidió las escrituras de la casa para revisar unos papeles del seguro. Inocente de mí, se las entregué. Confiaba en él. Era mi hijo, nunca imaginé que usaría ese documento para vender la casa a espaldas mías, falsificando una firma torpe. Ese fue el inicio de la traición. Pero yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde. En la tienda del barrio ya murmuraban. La frutera me miraba raro. El panadero me preguntaba si estaba empacando cosas. Yo no entendía por qué. Hasta que una vecina me dijo sin querer: Encarnación, vi a tu hijo mostrando la casa con un agente inmobiliario. ¿Te mudas? El corazón me dio un vuelco. Que sí, el sábado pasado. Entraron con una chica muy elegante. Dijo que pronto se mudaría allí. Esa noche esperé a que Diego llamara. No lo hizo. Al día siguiente fui al banco. La cuenta conjunta que habíamos abierto años atrás para emergencias estaba vacía. Mi pensión, mis ahorros, todo lo había transferido. Sin decir nada. Sin pedir permiso. Sentí que el mundo se partía en dos. Una parte donde yo era madre. Y otra donde solo era una carga que había que eliminar. A veces me pregunto si todo esto fue culpa mía. Si lo crié con demasiada ternura, si le di tanto que olvidó el valor de las cosas. ¿Acaso confundí amor con servidumbre? ¿Dónde quedó mi dignidad? ¿Dónde estaba la encarnación que luchaba por ella misma? No tengo respuestas. Solo tengo esta casa vacía, sin muebles, sin alma, y un silencio que me devora entera. Mi vecina Tomasa me ofreció quedarme unos días con ella. Acepté por no dormir en la calle. Me siento como una refugiada en mi propio barrio. Las paredes de su casa me resultan ajenas, aunque me cobijan. Pero nada puede calentarme más. Estoy fría por dentro. Helada. Quemada. Anoche me miré al espejo. Vi a una mujer de 72 años con arrugas que narran batallas, con las manos marcadas por años de trabajo y los ojos cansados de tanto esperar. Y me pregunté, ¿quién soy ahora? No tengo coche, no tengo casa. Y lo más doloroso, ya no tengo hijo. La humillación no siempre grita. A veces llega en silencio, disfrazada de casualidad, y te atraviesa sin aviso. Así fue como me enteré de que mi hijo, mi sangre, se había casado ese mismo día. Sin mí. Era sábado por la mañana. Un día que solía ser de mercado de ropa tendida al sol y risas en la plaza. Pero esa mañana el sol no salió para mí.
Estaba en casa de Tomasa intentando no desmoronarme cuando su nieta se le acercó con el móvil en la mano. «Abuela, ¿esta no es la casa de la señora Encarna?» Le quitó el teléfono a la niña sin pensarlo, pero ya era tarde. Yo ya había visto la imagen. Diego, con traje gris perla y corbata azul marino, de pie frente a una iglesia de San Sebastián, rodeado de flores blancas y gente que es elegante. A su lado, una mujer de cabello rubio, recogido en un moño impecable, sonrisa perfecta y vestido de encaje que costaría más que mi pensión anual. La leyenda de la foto decía: «Felicidades a los recién casados Diego Rivas e Isabel de la Fuente». El aire me faltó. Tuve que sentarme. La habitación giraba y no por la edad, sino por la puñalada. Mi hijo se había casado ese día, sin avisarme, sin invitarme, sin pensar en mí. No pude contenerme. Cogí mi abrigo, bajé corriendo las escaleras de Tomasa y salí a la calle. Pregunté a un vecino si sabía algo. Él bajó la mirada incómodo. «Encarnación. Lo siento». Todos lo sabían, pero él pidió que no se te dijera nada. Todos. Bueno, su novia es de familia conocida y el enlace era algo privado. Privado de madre. Privado de memoria. Privado de humanidad. No sé cómo llegué a la iglesia. Tomé 2 autobuses con las manos temblando y las piernas que apenas respondían. Al llegar vi las flores blancas aún frescas en la entrada. Escuché los aplausos, la música de cuerdas, los brindis en el jardín anexo. Me acerqué. Un camarero me miró extrañado. Otro invitado se giró al verme con expresión de desconcierto. Me reconocieron. Claro que sí. Yo era la madre ausente, la sombra incómoda, la mujer que no encajaba. Un hombre alto con pinganillo se acercó. «Disculpe, señora. ¿Tiene invitación? Soy su madre». Él dudó. Tocó el auricular. Al momento otro más bajo y robusto se le unió. «Nos han dado instrucciones de no permitir su entrada. Lo siento. Son órdenes del señor Diego Rivas». Y entonces lo vi, a través del ventanal del salón rodeado de gente. Diego, mi hijo, brindando con una copa de champán, sonriendo mientras Isabel acariciaba su brazo. Golpeé el cristal. 1, 2 veces. Él me vio y apartó la mirada. Así de simple, así de devastador. Me convertí en invisible. Volví a casa de Tomasa como si flotara. Las piernas ya no me sostenían, pero tampoco quería acostarme. Me senté en la cocina y lloré. No con llanto de rabia. No, era un llanto distinto. Silencioso. Profundo. El tipo de llanto que nace cuando entiendes que ya no tienes a nadie. Días después fui al registro notarial. Un joven con gafas, amable pero distante, me entregó una copia de la venta de la casa. Allí estaba todo: la firma falsificada, la fecha, la cifra ridícula por la que Diego le había vendido mucho menos de su valor real. Y no hay nada que pueda hacer. El joven bajó la mirada. Es complicado, señora Rivas. La firma fue validada. Si no denuncia por falsificación, es legal. Y si denuncio, sería su palabra contra la de su hijo. Y él ya está casado. Tiene abogados. Abogados. Yo tenía mis rodillas gastadas y una maleta con 4 mudas. Pero lo que me dolía no era la injusticia legal. Era la traición emocional. La certeza de que mi hijo había planeado todo: la venta, el silencio, la boda, mi ausencia. Una mañana Tomasa me dejó una carta en la mesa. Era de un hombre llamado Gabriel, abogado de oficio. Resulta que su madre fue vecina mía y recordaba cómo yo le cuidé cuando era niño. Gabriel escribió: «Señora Encarnación, si necesita ayuda legal, cuente conmigo.
Lo que su hijo ha hecho puede tener consecuencias. Usted no está sola. No supe si reír o llorar. Por primera vez en semanas alguien me tendía la mano sin pedir nada ganas a cambio. Mientras decidía qué hacer, escuché un mensaje de voz que me dejó Diego. Fue breve, frío como todo últimamente. Mamá, siento que te hayas enterado así. Pero ya era hora de que cada uno siguiera su camino. Lo que hice fue lo mejor para todos. No hagas drama, por favor. Lo mejor para todos o lo mejor para él. Esa noche soñé con Rafael. Lo vi sentado en nuestra vieja cocina bebiendo café. Me miraba con pena como si supiera lo que su hijo había hecho. Me desperté llorando, agarrando la almohada como si fuese su pecho. Los días pasaron y algo dentro de mí empezó a cambiar. No iba aquí a arrastrarme. No ibas a rogar. No iba a ser esa madre silenciosa que acepta el desprecio como si fuera destino. Si él no quería tener madre, entonces yo tendría que aprender a no tener hijo. Y eso, aunque duela, también es amor propio. No hace falta gritar para rebelarse. A veces el mayor acto de resistencia es seguir en pie cuando todos esperan verte caer. El día después de la boda de mi hijo, esa, en la que no hubo sitio para mí, ni en las fotos, me desperté con la garganta seca y los ojos tan hinchados que apenas podía ver. Pero no lloré más. Ya no. El cuerpo se me había quedado hueco, sin lágrimas, sin rencor, sin consuelo. Me senté en la cama de la habitación de invitados de Tomasa mirando por la ventana cómo pasaban los niños con sus mochilas rumbo al colegio. El mismo colegio donde Diego aprendió a escribir su nombre. El mismo donde yo lo esperaba con un bocadillo de mortadela y un beso en la frente. ¡Qué ironía! Yo lo eduqué con amor y él me devolvió silencio. Tomasa intentaba ser discreta. Me dejaba café caliente cada mañana y pan tostado con mantequilla sin decir nada. Pero sus ojos hablaban por ella. Dolor, lástima. Y eso era lo único que no podía soportar. Toma Encarni, me dijo un día. He llamado a mi primo. Tiene una casa vieja sin inquilinos en el pueblo de al lado. Puedes estar allí el tiempo que necesites. Nadie sabrá dónde estás. Nadie te molestará. Asentí sin decir palabra. A veces el orgullo es un muro que no se puede escalar, ni aunque te lancen sogas. Tomasa me abrazó con la delicadeza con la que se abraza a una mujer rota. Me sentí pequeña. Y no por la edad, sino por el abandono. Me fui al anochecer. No quise que nadie me viera salir. No llevaba mucho una maleta mediana con ropa de entretiempo, un álbum de fotos y una caja con cartas y papeles importantes. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. El resto se lo llevó Diego. La casa del primo de Tomasa era humilde, con goteras en el techo y muebles que olían a humedad. Pero tenía algo que ya no encontraba en ningún lado: paz. El primer día lo dediqué a limpiar. Fregué los suelos, abrí ventanas, aireé las sábanas. Hice sopa de ajo y me senté frente al ventanales a mirar el campo. Por primera vez en semanas no tenía a nadie que me dijera cómo debía sentirme. Nadie que me exigiera sonreír o callar. Era solo yo y mi dolor. Por las noches escribía. No por afición, por necesidad. Empecé a llenar un cuaderno con todo lo que sentía. Recuerdos, preguntas, gritos que no podían salir por la boca. Y en esas páginas, poco a poco, empecé a reconocerme. Una noche escribí: no soy una víctima. Soy una madre que amó. Un amor que no se supo cuidar. Pero eso no me quita valor. Me lo da. Y ahí supe que algo en mí estaba despertando. Una rabia suave, justa, un fuego que no quema pero ilumina. Días después, recibí una carta certificada. Venía de un despacho de abogados.
La abrí con manos temblorosas. Era una notificación formal. Diego me exigía no acercarme a su nueva casa. Decía que podía afectar su estabilidad conyugal, que mi presencia era indeseada. Me reí, no con alegría, con incredulidad. Él me arrebató todo, me desterró de su vida y ahora quería asegurarse de que ni siquiera mi sombra le estorbara. Fue en ese instante cuando tomé la decisión. No iba a vengarme, iba a protegerme. Recordé la carta del abogado Gabriel. Aquel niño que un día cuidé y que ahora era un hombre con recursos. Le escribí. Le conté todo. Desde la llamada cruel hasta la falsificación de mi firma. Él no tardó en llamarme. Señora Encarnación, dijo con voz firme. Usted fue quien me enseñó a leer cuando nadie tenía paciencia. Ahora es mi turno de devolverle algo. Vamos a actuar. Legalmente. ¿Vale la pena? Sí, porque usted tiene algo que él ha perdido dignidad. Lloré después de colgar. No por debilidad. Por alivio. Por sentir que al fin alguien me veía. Alguien me creía. Alguien me valoraba sin pedir nada a cambio. Gabriel se encargó de presentar una demanda por falsificación de firma y apropiación indebida. Yo solo tuve que firmar papeles y contar la verdad. No tenía esperanza en recuperar la casa. Pero sí quería que la verdad saliera a la luz. Que Diego supiera que su madre no era una alfombra, ni una carga, ni un pasado del que avergonzarse. Era una mujer, con historia, con derechos, con memoria. Mientras todo eso ocurría, pasaban los días en el pueblo. Empecé a levantarme temprano otra vez, a caminar por la senda entre olivos, a tomar café en la plaza pequeña donde nadie me conocía. Y me di cuenta de algo asombroso. No necesitaba a Diego para respirar. Un viernes recibí otra carta, esta vez de un banco. Me anunciaban que por disposición de Rafael, mi difunto esposo, y de un amigo suyo existía una cuenta de ahorro a mi nombre, abierta en 1992, con más de 130.000 euros. Era un fondo que Rafael nunca me mencionó por si alguna vez lo necesitaba de verdad. Caí de rodillas. Él, aún muerto, había hecho más por mí que nuestro hijo vivo. Ese dinero no me hizo rica, pero sí libre. Libre de miedo. Libre de dependencia. Libre por fin del yugo emocional que había arrastrado por años. Compré una casita pequeña blanca con bugambilias trepando por el porche. En un pueblo tranquilo junto al mar. Allí empecé a vivir. No a sobrevivir. A vivir. Planté geranios. Le puse nombre a cada una de las gallinas del corral. Aprendí a hacer pan. Me compré un bastón de madera tallada que uso más por estilo que por necesidad. Y cada noche al cerrar las contraventanas, repito en voz baja, estoy bien, estoy viva y no debo nada a nadie. Una tarde mientras leía en el jardín escuché pasos. Era Diego, sí él. Tenía la cara pálida, la corbata suelta y las ojeras hundidas. Dijo que su esposa lo había dejado, que había perdido el trabajo, que necesitaba ayuda. Mamá, perdón, no sabía lo que hacía. Lo miré sin odio, solo con distancia. Diego, tú no me perdiste por lo que hiciste. Me perdiste por lo que decidiste olvidar. Y eso ya no se recupera. Se fue sin decir más. Yo volví a mi libro, porque ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero es mentira. Lo que cura es la verdad. Y yo la encontré en el sitio más inesperado, dentro de mí. Después de aquel encuentro con Diego, en mi nuevo hogar despeinado o abandonado, buscando consuelo, donde antes solo dejó desprecio, sentí algo que no esperaba nada. Ni odio, ni lástima, ni perdón. Solo indiferencia.
Él me había hecho invisible. Y ahora que lo necesitaba todo, ya era yo quien no estaba. Me costó años entender que no todos los hijos merecen madres incondicionales. A veces el amor sin límites se convierte en una soga que uno mismo se echa al cuello. Y yo me la quité. Corté esa soga con el filo más limpio